Bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast La Biblia bajo la lupa. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando de una nueva historia, otra parábola contada por nuestro Señor Jesús, una enseñanza impresionante para nuestras vidas. ¡Vamos! Buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast La Biblia bajo la lupa. Hoy nos acompaña nuevamente nuestro pastor Pablo Chamorro. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Cece? ¿Cómo están todos? La verdad que es un placer. Cada episodio nos deja una gran enseñanza, una alegría estar con vos. Oh, muchas gracias. El día de hoy vamos a estar hablando de otra parábola. Estamos hablando de las parábolas que son las enseñanzas, la forma en la que Jesús enseñaba a sus discípulos y a la gente que lo seguía, ¿no? El capítulo pasado hablábamos de que era una forma que justamente Jesús tenía de poder explicar conceptos espirituales, conceptos tal vez complicados para la gente de ese momento y para nosotros también de vez en cuando, de una forma por ahí un poco más sencilla, ¿sí? A través de historias. Y hoy vamos a estar hablando de también una parábola muy conocida, la parábola del buen samaritano, ¿no? Una parábola que también nos deja mucho de qué pensar con nuestras actitudes, ¿no? y nuestra forma de ser. Así que, si te parece, comentamos más o menos. Jesús dice que respondió con una historia porque, bueno, estaba con... A mí me gusta porque Jesús todo el tiempo lo querían poner a prueba, ¿viste? Entonces, y Jesús siempre la retrucaba. Siempre tenía la salida, ¿viste? Siempre tenía la salida. Y nada, ¿viste? Dice que él le preguntan qué era lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús dice, que le contesta, esto está en capítulo 10 del libro de Lucas, dice, ¿qué es lo que dice la ley de Moisés? O sea, se la retruca ahí un poco, ¿viste? Y le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí Jesús le dice, ok, correcto, entonces hace eso y vivirás, dice. Y dice que el hombre, y me gusta esta versión, dice, el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y acá es el primer punto. Porque yo creo que muchas veces nosotros entendemos a veces lo que el Señor nos quiere decir, sí, pero nos hacemos medio los sotas y decimos, bueno, pero ¿qué? Decodificamos el mensaje a nuestra conveniencia. Totalmente. Entonces le dice, ¿y quién es mi prójimo? Claro. Y dice que Jesús le responde con una historia, ¿no? Y contaba la historia de un hombre que dice que iba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por unos ladrones. Dice que lo destrozaron y lo dejan tirado en el camino, prácticamente agonizando. Y pasa un sacerdote, dice que eran los maestros de la ley, eran las personas encargadas del templo. Dice que pasa un sacerdote y lo mira y sigue de largo. Dice que después pasa un levita, que era también las personas que ordenaban las cultas y oficiaban las ceremonias, los que vendrían a ser los líderes de adoración modernos de la iglesia. Yo me tomo esa interpretación. Y también pasa como si nada, dos personas que, según se supone que deberían tener la ley de que viene en la cabeza de amar al prójimo, ¿no? Y dice que después de ellos, que hayan pasado por el camino y lo vieron y no hicieron nada, dice que pasó un samaritano, de hecho dice un samaritano despreciado, dice que vio al hombre y sintió compasión de él y nada, y lo llevó a una posada y dice que lo dijo, atiéndanlo, yo les voy a pagar todo y de hecho si no alcanza y gastan de más, yo cuando vuelvo le pago las diferencias sin haberlo conocido, sin nada. Y el punto acá, yo creo que lo más contrastante de esto es, por supuesto, la rivalidad, ¿no?, que había entre judíos y samaritanos, ¿no? Ahora, también un orden... Mira, veo varios temas, ¿no? La verdad que esto da para horas, podemos estar horas de charla. Pero veo un tema de prioridades, ¿no? En esa gente que supuestamente estaba muy cercana a Dios por su llamado o por su servicio, que no supieron identificar cuál era la prioridad en ese momento, ¿no? Justo ahora que estamos viviendo un tiempo donde no podemos venir al templo, ¿no? Y donde también nuestras prioridades fueron un poco desencajadas, ¿no? Porque para muchos de nosotros tenemos que reconocer que el templo, viste, como para los judíos lo era todo, ¿no? Y ahora nos encontramos con que
con que la iglesia está en nuestras casas y que la iglesia está en todo lugar, que no es paredes físicas y que las urgencias ya no son las mismas, las prioridades no son las mismas, las necesidades no son las mismas. Y el hecho de no estar tan corriendo con las actividades del templo nos hicieron mirar cosas que no estábamos viendo, ¿no? Tal cual. Y bueno, entonces, partiendo de esto, ¿no? El samaritano, ¿no? Una persona que, de hecho, me acuerdo hace tiempo, cuando era chico, me había mostrado una película, las típicas películas de Jesús. Sí. Y dice que había en la escena mostraban unos nenes que estaban ahí cerca de Jesús y Jesús contaba esta parábola y dice, apareció un samaritano y los nenes mismos, ¡ay! No los odio a los samaritanos, ¿viste? Porque claro, a ver, nuestro tiempo tal vez es difícil, ¿no? Por ahí entender ese tipo de rivalidad. De culturales, ¿no? Esas Culturales, guerras culturales tal cual. Sí. Que sin ir más lejos, hay veces que también pasa, ¿no? Convengamos, Sí, claro. pero por fuera de eso, el hecho de, ya de por sí, de que sea una persona samaritana, ya era una persona de que por sentado uno daba de que no iba a ayudar al judío. Claro. Porque la sola enemistad que tenían ya daba por hecho que lo iba a dejar ahí tirado a que se muriera. Claro. Y nos sorprende, ¿no? Esta actitud de decir, el chabón lo agarra, lo levanta, se preocupa por él, hasta invierte dinero en una persona que ni siquiera conocía, y no solo que no conocía, que era culturalmente considerado un enemigo prácticamente. Sí, yo veo acá por todos lados la bondad de Dios, veo el corazón de Dios una vez más, ¿no? Como en otras historias hemos visto, cómo cuando interviene el amor de Dios, el amor mismo se encarga de desarmar barreras, de desarmar rivalidades, de desarmar prejuicios y por supuesto pasa por encima de todo tipo de discriminación. Y qué bueno es que cuando uno tiene esa mirada de amor, como la tuvo este hombre, pero que está reflejando en sí, porque a ver, Jesús puso como ejemplo al samaritano, hablando de cómo él actuaría de Dios, ¿no? Hablando, reflejando el corazón de Dios. Y cómo cuando interviene el amor de Dios, pasa por encima de la discriminación, pasa por encima del juicio de valores, pasa por encima de todo. Dios nos ama a todos por igual. Esa es una verdad que para muchos es una gran alegría y para otros es una gran confrontación, ¿no? Totalmente. Bueno, hasta podemos hacer muchísimos paralelismos con lo que hablábamos el capítulo pasado, ¿no? Sí, claro. Con el legalismo de los religiosos que, tal vez como decís vos, ¿no? Sus prioridades estaban en ponerse en sus cosas y hasta inclusive su propio llamado. Y yo creo que quiero rescatar esto que vos decías, porque yo creo que muchos que tenemos el privilegio de poder servir al Señor, porque yo lo tomo de esa forma, es por supuesto un privilegio el poder servir al Señor. Muchas veces nos hemos encontrado en situaciones en las que, viendo para el costado, vemos tanta gente que necesita ayuda y tal vez uno está tan concentrado, ¿no? En sus cosas, en sus prioridades, que en el fondo no son malas tal vez. No, porque yo creo que la inquietud de ellos era ser responsables, por ejemplo en el ayudante del templo que habla acá, y quizás me imagino que no quería llegar tarde, y en el levita quería romper con el modo operandi de la mayoría de los músicos, que no sé por qué llegan tarde a todos lados, y él dijo, no, yo quiero ser diferente, parte de la excelencia es llegar a horario, digo yo, y estar bien preparado a la hora de ministrar a Dios en su función, pero bueno, se estaba tragando, estaba colando el mosquito y se estaba tragando el camello, ¿no? Porque en su función de ministro de Dios, se olvidó que la prioridad, y por todo lo que hacemos, es por la gente. Totalmente. Bueno, ¿sabes qué? Esta mañana, cuando repasaba y leía esta historia, es inevitable que no se me venga a la mente la palabra de Jesús que dice, porque me vieron desnudo y me dieron abrigo, me vieron con hambre y me dieron de comer, y que los propios discípulos decían, pero ¿cuándo te vimos en tanta necesidad y nosotros te pudimos suplir? Y Jesús le dice, en cuanto lo hicieron por alguien más, por alguno de ellos, hasta por el más chiquito, lo hicieron por mí. Y jamás me voy a cansar de repetir que la mejor forma de poder servir a Dios es sirviendo a los demás. Me he encontrado en varias ocasiones
teniendo el privilegio de tener charlas con chicos, con adolescentes, con jóvenes, inclusive con gente grande que tiene ganas de servir y de hacer cosas y dice, yo quiero servir para Dios, yo quiero hacer cosas para Dios, ¿cómo puedo hacer cosas para Dios? Y la mejor forma de hacer cosas para Dios es haciendo cosas por los demás. Ok, porque sirviendo a los demás, servimos a Dios, ¿no? Y por otro lado, como estábamos hablando, la idea es que quiero ir un poquito más, ¿no? Quiero redoblar la apuesta en esto. Esa persona era totalmente ajena al templo, dice que era un samaritano, estaba al costado del camino. Pero a veces puede ser que haya personas en la iglesia que también estamos tan enfocados en nuestras tareas, en nuestras responsabilidades. O simplemente, en disfrutar la experiencia. Claro, ¿no? que por ahí pasamos por al lado de un montón de personas que espiritualmente, emocionalmente están tan golpeados que aunque están físicamente en la iglesia, están a un costado del camino. Dice que lo golpearon tanto, esta expresión que compartíamos fuera de cámara, lo golpearon tanto que quedó como casi medio muerto a un costado del camino. Ahí hay algo escondido, ¿no? ¿Y cuántas personas habrá hoy mirándonos que están muy golpeadas, que les ha golpeado las situaciones que hoy vivimos, que les ha golpeado, no sé, situaciones familiares, económicas y demás, y que están como casi medio moribundo? A veces en la iglesia también hay un montón de gente golpeada emocionalmente, casi agonizando en su vida espiritual, y a veces no somos sensibles a la necesidad de los demás. Y la bondad, en su definición, es alguien que deja el egoísmo de lado y pone como prioridad al otro y busca suplir la necesidad. Ese es Dios. Dios es bueno, como decimos siempre, todo el tiempo. ¿No? Y todo el tiempo. Nosotros, sí, Dios es bueno. Qué bueno. Y ahí es donde se cumple, si nosotros, como decías vos, estamos en sintonía con Dios, estamos latiendo con el corazón de Dios, estamos conectados con Dios, ¿no? O bueno, estamos en otro canal, como diría alguien. Bueno, ¿sabés qué? Me pasó uno de estos días, esta semana, que estaba trabajando y me había puesto música de fondo y hay una canción que me llama muy al corazón, una canción de José Adán Romero, que se llama Ayer te vi, fue más claro que la luna. Y él habla en esa canción de cómo ve a Jesús en la gente que está en la calle, en la gente que está desahuciada en los hospitales, gente que le está pasando mal. Y yo desde que escuché esa canción por primera vez hace muchos años ya, que comparándolo y contrastándolo a la luz de la palabra, no con esto que compartíamos antes, cuando el Señor dice, cuando hicieron algo por ellos, lo hicieron por mí, dice, o sea, como que en el momento en que vemos, porque vemos personas con necesidad todos los días. Claro. El ejercicio que intento hacer es, le pongo la cara de Jesús. Es como, esa persona es Jesús. Yo, o sea, el ayudar a esa persona hace demostrar el amor de Dios y hace justamente poder ayudar y ampliar el reino de Dios, como lo hizo mismo la palabra. Y como venían en el contexto que vos hablabas, dice que él venía teniendo una charla justamente con los fariseos de eso, de que amar el gran mandamiento, ¿no? Y el gran llamado, o sea, ¿cómo cumplo el gran mandamiento? Amar a Dios con todo mi corazón, pero entonces amando a mi prójimo como a mí mismo, cumplo los mandamientos. Porque obviamente voy a ser sensible, obviamente no voy a ser indiferente, no voy a ser egoísta y voy a ser una persona que va a estar más centrada en la necesidad del otro que en mí y satisfaciendo la necesidad del otro. Quiero decirte que Dios no es deudor de nadie y los que servimos a Dios sabemos que cuando ponemos a un costado nuestros propios intereses y nos centramos en el otro, Dios siempre nos termina pagando bien, ¿no? Y siempre algo se nos soluciona. Capaz que hasta ni tiempo de orar por nosotros tenemos. ¿Sí te pasó a veces que vos decís, tengo que orar por él, tengo que orar por otro? Y a veces ni le pediste a Dios. Pero Dios te da resultados y te hace alcanzar cosas que, como dice la palabra, ni están en tu boca y ya Dios las oyó, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿viste cómo termina la historia? Jesús haciéndole la pregunta, ¿no? Sí. Ok, ¿quién de los tres fue el prójimo? Sí. Y dice que ahí el hombre le contestó, el que mostró compasión. Y nada, y a mí me quedó resonando eso todo el día. Hoy repasaba la historia leyendo a la mañana y decía, ok, el que mostró compasión. Y yo creo que, como hablamos el capítulo pasado, tiene que ser una decisión nuestra todos los días, el tener la actitud del samaritano.
en todo nuestro entorno, y no solamente por ahí, como decíamos antes, en la gente de la calle o ese tipo de personas y ese tipo de situaciones, para con nuestra familia, para, como decís vos, nuestros hermanos que tal vez de forma emocional están tirados a un costado del camino, y no solamente por supuesto, no solamente ni los líderes ni los pastores, porque nosotros, por supuesto, en esta historia caemos con el juicio por sobre personas que eran ministros. Totalmente, porque que de hecho es la forma en la que utiliza Jesús para generar ese contraste. Pero, a ver, en realidad hoy somos todos ministros, ¿no? Pedro dice que ahora somos un reino de sacerdotes todos, ¿no? Totalmente. De real sacerdocio escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y digo, qué bueno es que nosotros no perdamos la visión, no perdamos el objetivo, que siempre estemos... porque de ahí viene la palabra misericordia, tiene que ver con cordio, como dijo David alguna vez, tiene que ver con algo cercano al corazón. Y los actos de bondad son espontáneos, nos nacen, ¿no? Uno no tiene que pensar la bondad. Tampoco era un trabajo fácil para este hombre cargarlo, porque dice que lo cargó, lo llevó hasta un mesón, pagó por él la cuenta al mesonero. O sea, a ver, cargar con la vida de alguien no es fácil. Entiendo que nosotros nos pasa todo el tiempo, llevar la vida de alguien, orar por alguien, estar pendiente de alguien, escuchar los problemas de alguien cuando nosotros tenemos los nuestros. Por supuesto. No es fácil cargar con la vida de alguien, pero a eso Dios nos llamó, ¿no? Totalmente. A eso Dios nos llamó. Y de hecho, hoy pensaba, nosotros como iglesia, digo como iglesia en general, no nosotros puntualmente, como iglesia estamos muy preocupados y con razón en poder, en este tiempo de pandemia, en este tiempo que nos descolocó de nuestras actividades regulares, del poder llevar el mensaje de Dios de nuevas formas. Y una de las cosas que pensaba hoy es, necesitamos todos todos tenemos esta responsabilidad. Cuando el Señor Jesús nos encomendó la gran comisión, no dijo, bueno, ustedes hagan esto y ustedes hagan lo otro. Claro. Nos encomendó a todos a ir y compartir la palabra y a ser discípulos. Y en medio de eso está el poder compartir del amor de Dios. El poder compartir las buenas nuevas del Evangelio. Como siempre decimos, son buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias. Con acciones, ¿no? Con Más acciones. que con palabras. Porque digo, ahí se expresó una acción. O sea, el amor de Dios fue la mejor prédica que ese hombre golpeado pudo recibir. La acción de este hombre deteniéndose, ¿no? Totalmente. Y pensando en él y gastando de su tiempo y gastando de su dinero y cambiando su rumbo. Porque a veces nosotros creemos que las cosas que nos pasan o las necesidades que Dios pone en nuestro camino, a veces me ha pasado a mí mismo que las entiendo como que me estoy desorientando de lo que yo quiero lograr, como diciendo, esto me va a sacar de foco, porque yo voy a poner mi energía acá y yo quiero ir hacia allá. Pero, a ver, a veces haciendo eso, Dios te dirige mucho más rápido hacia el otro lugar, ¿no? Sí. O sea, uno cree que a veces algo está puesto y hasta parece como un tropiezo en la vida de alguien. Pero nunca va a ser gastar en vano tus energías cuando hagas algo en misericordia por otro. Totalmente. Así que nada, simplemente para cerrar, yo creo que está bueno que todos los días busquemos abrir nuestros ojos, tal vez un poco más, y poder observar a nuestro alrededor quién es nuestro prójimo y qué personas están necesitando nosotros. Tal vez no solamente sean recursos económicos o recursos físicos, una palabra de aliento, un oído. Estamos atravesando un tiempo muy difícil, no solo como sociedad, sino como en el mundo. Tengo la oportunidad, gracias a Dios, de poder charlar con personas que viven en distintos países, en distintos continentes, y están todos pasando lo mismo, gente muy sola, gente que necesita de compañía. Y nosotros como sociedad y nosotros como país también estamos pasando una situación muy complicada. Entonces, abramos nuestros ojos y veamos a nuestro alrededor quién es nuestro prójimo. Te vas a asombrar cuando ores, porque me ha pasado alguna vez de pedirle a Dios que me muestre la necesidad, y te vas a asombrar cuando le pidas a Dios esto. Dios te va a mostrar la necesidad en todos lados, ¿no? Vas a empezar a verla en todos lados. Y a veces vas a sentir lo que alguna vez nos habrá pasado a nosotros, la impotencia de decir, Dios, esta es la necesidad. Y me quedo corto con el recurso. Por ahí es donde tenemos que entender y ahí es donde comprendemos que no es la obra de uno solo, no es la obra de un líder solo, es la obra de la iglesia del Señor que está en todos lados, hoy más viva que nunca.
Totalmente. Muchas gracias, Pablo, por este rato. Muchas gracias por acompañarnos y te esperamos el próximo capítulo. Vamos a seguir tratando más y más historias de nuestro Señor Jesús. Nos vemos la próxima. Chao.